¿Quiénes son los mayas? Conocidos por sus pirámides, templos, arte, sistema de calendario e incluso de escritura, la civilización maya vivió en la región de Mesoamérica, territorio actualmente ocupado por parte de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, hasta que se derrumbó por causa de invasiones y sequías, entre otros factores. Sin embargo, hoy en día, sus descendientes mantienen vivas muchas tradiciones. La cultura maya en Guatemala está compuesta por más de 20 pueblos indígenas. Los principales y más expandidos en el país son mayas quiches, mayas cachiqueles, mayas quechíes, mayas tzitujiles, mayas mam y mayas iziles. Disculpa por la pronunciación. La diferencia fundamental entre ellos es el idioma, porque cada pueblo indígena maya tiene su propio idioma. También un rasgo distintivo de los mayas es su vestimenta. Hay 117 diferentes trajes mayas categorizados en 22 tipos textiles en todo el país. Cada categoría corresponde a un grupo maya diferente y se clasifica según el idioma maya hablado. Además, en Guatemala el maíz es una parte importantísima de la cultura maya. La comida típica también contiene una diversidad de chiles picantes y no picantes, especies, hierbas y granos, todos originarios del área. Hay una variedad enorme de salsas hechas de la mezcla de todos ellos. Finalmente, para el video de hoy, entrevistaremos unos descendientes mayas. Por razones técnicas, el audio no funciona para esta primera entrevista. Entonces, en resumen, la señora Daisy lleva un traje típico maya y según ella, la cultura maya está abierta a todos los que quieren aprender sobre ella. Entonces, aquí estamos en otra tienda de una mujer maya y lo que tenemos aquí es una piedra que se llama jade. Es una piedra maya que es súper importante, es importantísimo, y con esa piedra se hacen muchas cosas tales como anillos, artes, entre otras cositas, y es bastante fuerte, escúchalo. Y esto me parece interesante, y puede ver que los productos finales son como estos anillos que son impresionantes a mi juicio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Guillermo o William. Guillermo, y eres maya. Sí. Entonces, ¿puedes contarnos un poco más sobre lo que significa ser maya y qué significa para ti y para vos? Okay. Para mí, maya es nuestras raíces. Nosotros originalmente somos personas del ¿cómo se llama? De origen quiché. Nosotros hablamos un dialecto que es el español. Aquí se hablan en Guatemala el español como el idioma general, pero hay sublenguas que es lo que salen de varias etnias, de diferentes culturas y diferentes, depende del área de Guatemala. Hay quiché, cachiquel, yo hablo quiché y se podría decir, le puedo decir alguna palabra que sería otziwoch, que es otz y woch. Otz y wochi. Otz y woch, ajá. ¿Y qué significa? Es como están o bienvenidos, ajá. Todo aquí, tú has hecho todo aquí. Es en mi familia. Y Mi familia ha hecho bastante parte de nuestros trabajos. Nuestra cultura es muy colorido, es muy grande en gastronomía, en colores, en, como le decía, el idioma. Y la feria, por ejemplo, cada pueblo tiene un idioma, tiene una feria para celebrar. Es muy interesante nuestra cultura. Esto es una toma que se llama toma aérea o vista de pájaro. Y si tú te das cuenta, aquí representa todo lo que hacemos aquí en Guatemala, desde cosechar café, maíz, mazorca, tomate. Esto representa toda nuestra cultura. ¿cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. Entonces, Gabriel, eres maya. Sí, soy maya. 100%. 100% maya, mi amigo. Estupendo. Entonces, ¿qué significa ser maya para vos? Pues para mí significa hacer algo genial, porque desde nuestros antepasados,
pues los incas y todo pues vinieron con nosotros. Hay muchas culturas donde tú puedes ver, o sea, puedes ver lugares turísticos. Está el Cerro de la Cruz, la de la Mano y todo eso. Hay muchos lugares turísticos. Eso es lo que a mí me encanta de ser maya, de vivir en una tierra muy antigua en donde hasta las calles tienen su historia. Las calles tienen sus historias porque abajo de las calles del antiguo Guatemala hay unos túneles donde pasaban las monjas, porque las monjas no se podían dar a ver. Y las monjas lo que hacían era de que construyeron esos túneles con ayuda, por supuesto, ¿verdad? Pero construyeron y ahí pasaban ellas por los túneles, ¿verdad, mi amigo? Para que ellas pudieran hacer sus compras, fueran al mercado y que ellas no puedan ser vistas. Así es, mi amigo, es una hermosura ser pues 100% maya, ¿verdad, mi amigo? Se trae en la sangre y es hermoso. Hay tanto que aprender sobre la cultura maya, así que un video no es suficiente para aprenderlo todo. Entonces, si te ha gustado este video, por favor, deja un comentario, suscríbete, comparte el video y dame un me gusta, por favor. Hasta luego, hasta la próxima. Chao.